Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte ya mismo. Ahora tenemos más de 50 premios y para poder ganarlos debes acompañarnos hasta el final y así conocer los requisitos. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. El día de hoy nuestra mesa está siendo visitada por el niño Habibi, que es un niño que rescataron de una alcantarilla siendo muy bebé. Le habían pues lastimado un ojito y lo perdió. Entonces, pero es nuestro niño consentido. Bueno, contarles que esta lectura del día de hoy es general. Si no resuena con ustedes pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarla pasar. No tiene fecha, sexo, género a quién va dirigida y pues eso les comento. Bueno, vamos a empezar con el primer mensaje general para todos ustedes el día de hoy y el mensaje de parte del tarot de los ángeles es el siguiente: el cielo te da el poder de sanar. No te preocupes por todas aquellas cosas que hayan podido suceder durante estos días o en el pasado, porque muy pronto vas a poder empezar a recordar sin dolor. Muy pronto vas a poder tener la capacidad de recordar todas estas cosas como experiencias que te hicieron fuerte, que te hicieron ser quien eres hoy, que te hicieron tener más sabiduría para afrontar las cosas. Y también recuerda que hay personas que pasan por nuestra vida y nos enseñan cómo no ser. Entonces, dentro de poco sanarás, tanto en tu plano físico, como en tu plano espiritual, como en tu plano emocional. Así que no te preocupes porque llega algo mucho mejor para ti. Llega el bálsamo de la sanación y la sanación siempre comienza con el amor. Entonces, auguro que viene esta etapa de sanación para ti. Vamos a pasar ahora a una lectura para el plano de lo sentimental. Puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu ex. Puede que se trate de alguien con quien estén juntos o separados. Puede ser que estén en contacto cero, ¿ok? Te vas a concentrar en este momento y vas a decir el nombre de esa personita especial. Vamos a hacerlo bien acá al filito. En tu mente y vamos a contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Se cayó una carta, no quiere salir. Ahora en esta segunda barajada vamos a contar hasta 7 y vas a decir tu nombre y el de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, perdón, nene. Bueno. Vamos en este momento entonces a ver cuáles son los pensamientos de esta personita especial hacia ti. Vamos a colocarlas por acá. Tenemos a la reina, el 7 de espadas, el 8 de copas, la fortaleza, el carro de Hermes. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son los primeros pensamientos de esta persona hacia ti? La primera carta que sacamos evidentemente fue la reina de copas y esta reina me habla acerca de alguien que piensa en ti o que ve en ti el símbolo de la lealtad. Ve en ti como todos aquellos valores o principios que le gustaría encontrar en alguien para compartir su vida. Me dice que eres una persona bastante leal, Acuario, bastante honesta, bastante transparente, alguien en quien se puede depositar la confianza y por eso esta persona no te cambiaría por nadie más. Puede haber cometido muchos errores, Acuario, puede haber mucho distanciamiento en este momento, pero la verdad es que no te cambiaría por nadie más. El símbolo de la lealtad lo encuentra representado en ti. Así que de verdad creo que esta persona no tiene como la intención de buscar a alguien más. Por su parte, ese 7 me habla acerca de alguien que va a hacer un esfuerzo súper grande para poder volver a estar contigo o para poder continuar la relación. Me dice, está trazando un nuevo plan, una nueva forma de hacer las cosas totalmente diferentes para que ahora sí las cosas sí funcionen. El 8 de copas por su parte me habla acerca de un problema de comunicación que hay entre ustedes.
Me dice que hay timidez para expresar lo que realmente sienten, lo que realmente quieren, lo que realmente piensan. Entonces, siento que o sea, la intención está, pero la persona no sabe cómo decirte las cosas, la persona no sabe cómo comunicarse, la persona no sabe cómo decirte que luchen un poco más. Hay algo que me encanta en esta lectura y es la carta de la fortaleza y la carta del carro de Hermes. Realmente pienso que es una muy buena lectura para ustedes. Y la fortaleza me habla de superación de cualquier obstáculo que haya, superación de cualquier obstáculo que se presente y que esté impidiendo que ustedes dos estén juntos. Me dice que es una persona que va a tener toda la voluntad para poder avanzar hacia ti, una persona que viene a conquistar nuevamente tu amor o que se va a asegurar de que tú siempre te encuentres enamorado de él o de ella. Para ustedes la carta del carro de Hermes representa una persona que se encuentra distante también físicamente, pueden ser relaciones a distancia o puede tratarse de una distancia que se acorta y se aproxima hacia ti. Esta persona te hablará a pesar de que es un poco tímida y que le cuesta como expresar las cosas respecto a la relación, pero te buscará, te hablará, te dirá que quiere solucionar las cosas, que quiere encontrar como un camino a través del cual ustedes dos puedan estar juntos, a través del cual ustedes dos puedan estar bien. Entonces no te preocupes porque le veo toda la buena voluntad, me dice la fortaleza. Hay voluntad de solucionar las cosas, hay voluntad de solucionar problemas, hay voluntad de aclarar dudas entre ustedes. No te preocupes de verdad porque todo va a salir bien. Vamos a leer qué más nos dicen en este momento las cartas. Y te dice, esto es una prueba que ustedes están viviendo como pareja. Mucho cuidado con una mujer o con un hombre que es un poco mayor que tú, porque esta persona quisiera como hacerle una tentación a tu persona especial. Cuidado porque hay gente que a veces lo único que se empecina es en destruir relaciones. La carta del sol me dice que pronto van a salir verdades a la luz respecto a esta persona que ha estado intentando seducir a tu amor. Bueno, la carta del sol también me representa un nuevo comienzo para todos aquellos que se encuentran alejados. Así que no pierdas la fe, tampoco permitas caer en tentación porque veo que viene esta reconciliación y que mejor que saber pues que nadie cayó en tentación durante este tiempo, ¿sí? Esto creo que es una lectura bonita y es buena y es positiva para ti. Vemos el sol, vemos el carro de Hermes, vemos la fortaleza, definitivamente van a poder superar obstáculos y esa reina que nos salió inicialmente me habla acerca también de los sentimientos nobles que esta personita tiene hacia ti y cómo ve que tú eres el símbolo de la lealtad, confía plenamente en ti. Este 7 me dice finalmente que ustedes van a tener que tener un poquito de paciencia para ver la reconciliación. Van a tener que tener un poquito de paciencia para que las cosas vuelvan a fluir entre ustedes dos. Bueno, me dice otra vez la carta de la fuerza. No te des por vencido con esta relación. No lo hagas porque te conviene mucho seguir adelante, te conviene mucho avanzar, te conviene no bajar los brazos y la carta de la autoridad me dice que de ahora en adelante tú puedes como tener la plena seguridad de que las decisiones estarán en tus manos. En tus manos va a estar la decisión de continuar esta relación, pero también la carta de la autoridad me habla acerca de controlar los sentimientos y sobre todo los pensamientos no positivos, los pensamientos como de derrota respecto a la relación. Todo se va a poder solucionar, no te preocupes. De verdad que esto es algo solo pasajero, es una separación pasajera entre ustedes. Busca un trabajo liberador, te dicen los ángeles. Y esto me dice que necesitas hacer catarsis, Acuario, necesitas hacerlo con urgencia porque te estás como ahogando en medio de toda esta situación. Te estás ahogando y necesitas liberar toda esta energía acumulada. Te recomiendo mucho que vayas como a una corriente de agua, puede ser el mar, el río o así sea debajo de la ducha y te imaginas que todo se va limpiando, que todo va fluyendo de una mejor manera. Bueno, finalmente le vamos a preguntar al oráculo del amor qué piensa esta personita hacia ti, qué ve a futuro
y miren que me sale la carta del compromiso. Entonces esto avanza hacia bien, esto avanza, fluye para bien de todos ustedes. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, y vamos a pasar a la lectura de los solteros. Quédense hasta el final y suscríbanse y activen la campanita ya mismo. Recuerden que ahora tenemos más de 50 premios por los cuales ustedes pueden participar. Entonces, pues no pierdan esta oportunidad. Vamos a comenzar. Me dice que hay una persona del pasado que se comunica con ustedes, una persona que tiene toda la intención de saldar cuentas. No regresa para volver, no regresa para retomar la relación con ustedes, pero sí se comunicará contigo para saldar cuentas, para poder cerrar un ciclo y para que tú también lo puedas hacer. Habla con esta persona porque, como te digo, no regresa con mala intención, regresa precisamente para poder cerrar algo y avanzar en su vida también. Me dice este 2 que pronto conocerás una persona a través del trabajo, una persona a nivel profesional bastante seria, bastante estable, y alguien con quien harás conexión o feeling muy bueno. Me dice, sin embargo, cuidado con relaciones casuales, porque puede ser que desaproveches la oportunidad de estar con esta persona que te acabo de nombrar antes por andar como embelesado en relaciones casuales que nada que ver. Mucho cuidado con triángulos amorosos, porque también podrías perder la oportunidad de estar con alguien que vale la pena simplemente por andar picando aquí y picando allá. Por su parte, el tarot egipcio te dice, la carta de la inversión te dice, es tiempo también de darte cuenta de quién te ofrece mayor equilibrio. Y esto lo saco porque la simbología me habla sobre esta balanza. ¿Quién te brinda mayor equilibrio y estabilidad? Nada de enredarte en triángulos amorosos, porque podrías terminar quedándote sin el pan y sin el queso. Bueno, vamos a ver la parte económica. Y respecto a la parte económica, las cartas te dicen, algunos de ustedes han sufrido unas pérdidas económicas súper importantes, pero no se preocupen porque su economía se recupera con fuerza, y asuntos legales relacionados a economía se van a resolver completamente a tu favor. Así que no te preocupes, tú fluye, porque la verdad sí viene toda esta solución para ti, para lo que estás atravesando, para poder recuperar esto que has perdido. Se equilibran fuerzas a tu favor. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 67, y vas a recibir la ayuda de un amigo que va a ser clave para esta recuperación de lo que se ha perdido. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, y ya te cuento cómo ganar. Primero te voy a contar los premios y luego cómo ganarlos. Los premios son una lectura personalizada que sorteo los viernes. Segundo, vamos a rifar, vamos a sortear ¿qué? Vamos a sortear 50 respuestas de 50 suscriptores que hayan dejado durante la semana. Y tercero, vamos a responder preguntas gratis en los en vivo. Contarles que para poder ganar deben cumplir con los requisitos, que son los siguientes. Número 1, estar suscritos y con la campanita activadas. Número 2, darle like a este video. Y número 3, tienen que haber escrito en los comentarios la palabra clave, que el día de hoy es renacer. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón. Si quieren lecturas personalizadas, ya tenemos agenda para la primera mitad de octubre. Nos quedan poquitos cupos, así que escríbanos a la página de Facebook directamente, a nuestra página, para poder separar sus cupos. Bendiciones.